Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Casa Montgomery al Día, su programa galardonado a nivel nacional y el programa oficial del Condado de Montgomery. Pues de compañía de ustedes una vez más, Lorna Virgilí, y pues hoy vamos a estar hablando de la vivienda, porque este fin de semana precisamente tenemos la Feria de la Vivienda en el Condado de Montgomery. Llevamos 14 años realizando este evento y que se trata pues en su totalidad para apoderar con las herramientas que están disponibles a aquellas personas que ya son propietarios o quizás quisieran ser propietarios, ser dueños de casa acá en el Condado de Montgomery. Y para hablar de este tema tenemos dos invitados en el día de hoy. Primero voy a presentar a la dama, Luis, si me permites. Por favor. Las damas primero siempre. Las damas primero. Tenemos a Patricia Belbusti, que ella está con el LEDC, que es el Latino Economic Development Center. O sea, ustedes son el centro como de desarrollo económico para la población latina acá en el área metropolitana. Sí, correcto. Muy buenas tardes, bienvenida Patricia. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a estar hablando de la participación que van a tener ustedes en este año una vez más con el asunto de la feria y también los recursos que ustedes están ofreciendo, porque ustedes hace ya varios años que tienen una alianza con el Condado de Montgomery en asistir a aquellas personas que han tenido problemas con el asunto de la vivienda. Sí. Así que vamos a hablar de eso. Y pues también tenemos acá a Luis Martínez. Ustedes conocen a Luis. Luis, ya tú vienes acá, ¿qué te digo yo? Cada 3, 4, 5 semanas te tenemos por acá. Sí, bueno, por el trabajo que tengo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, siempre me gusta estar al tanto de lo que está sucediendo en la comunidad y traer información a la comunidad acerca de los servicios que ofrecemos y de las cosas bonitas que, como este evento que vienen y bonitas oportunidades que tienen. Luis, bueno, él está con el Departamento de Salud, pero está también colaborando con Miriam Torrico. Miriam, ella está con nuestro Departamento de Vivienda y Relaciones Comunitarias. Lo que pasa es que la pobrecita está enfermita. Ha estado malita. Que le deseamos que se mejore muy pronto porque te necesitamos, pero mira, completa físicamente, Miriam. Un abrazo. Saludos, Miriam. Exacto. Y sin duda, aunque se sienta enferma, sabemos que ella va a estar el día sábado ahí en la feria. Sí. Aunque se esté muriendo, ahí va a estar. No puede faltar. Ella no puede fallar porque de veras que durante los últimos años Miriam ha hecho un trabajo fenomenal en lo que es la organización de este evento en particular. Bueno, desde el principio ella fue la que fundó la Feria de la Vivienda y lleva 14 años con ella, y el comité ha sido un comité que casi se ha permanecido intacto por esos 14 años y es un placer trabajar con ellos. Es verdad que sí. Bueno, este año en particular, tú estás acá porque ustedes, el Departamento de Salud, todos los años también han colaborado con este evento. Este año en particular, ¿qué es lo que podemos esperar en la Feria de la Vivienda? Y usted que nos está escuchando, lápiz, por favor, y papel para que se anote los datos de dónde, cuándo y a qué hora, porque es un evento que es para toda la familia. Así que, ¿qué hay de especial? Me enteré de que hay más de 100 kioscos de exhibidores. Tenemos 111 entidades que están participando. Algunos de ellos no son kioscos porque va a estar el departamento de bomberos con una casa para que los niños practiquen cómo salir de una casa que está incendiando. O sea, que van a dar lecciones de estas de escapar incendios para los niños. Para los niños. También vamos a tener el 911, el 911. La policía viene y tienen un puesto también donde la gente viene y los niños aprenden cómo contestar y cómo utilizar el 911 y practicar algunas de las llamadas que tienen que hacer. Y tenemos algunos entretenimientos para la gente, para saltar y todas esas cosas. El moon bounce, para hacer ejercicio. Y todo eso para ejercicio. Pero sí, si contamos todas las entidades, van a ser 111 y puestos para que la gente se detenga a recibir información van a ser más de 90 y vamos a tener también asesores para hablar acerca de
de los juicios hipotecarios, de los juicios o para hipotecarios, cómo comprar sí. una casa, de algunas Exacto. consejería financiera y Sí, todo porque eso. la clave de este evento siempre ha sido el tema de preparar a las personas para la compra de la vivienda. En los últimos años, bueno, tras la crisis Sí, sí. inmobiliaria que tuvimos acá en los Estados Unidos, en todo el país, vimos muchas personas que estaban al borde de perder sus viviendas y muchos que sí, que la perdieron con los juicios hipotecarios. Y de hecho, pues la feria se enfocó muchísimo en ese tema en particular en los años anteriores. Sí. Este año en particular, Patricia, si no es menos cierto, pues ya eso ha ido mejorando. Yo sé que ustedes han estado trabajando directamente con los propietarios de vivienda, dándole los recursos federales, estatales y locales para el manejo de la refinanciación, etcétera. ¿Qué han visto ustedes acá en el condado de Montgomery en cuanto al número de personas que siguen atravesando el asunto de la crisis hipotecaria y que están al borde de perder sus casas? Bueno, ha disminuido un poquito Sí. estos últimos meses, sin embargo siempre hay mucha gente que está en la necesidad de asistencia con este tema, sobre todo cuando se trata de manejar este tipo de tema en forma personal y no se busca ayuda profesional, se estancan un poco y entonces se ven afectados. Pero bueno, la Feria de la Vivienda está preparada con consejeros de vivienda de las organizaciones sin fines de lucro que tenemos aquí en el condado y está lista para recibir a todas las personas que están pasando por esta dificultad del embargo hipotecario. También se está enfocando un poquito más, creo, este año en la compra de la vivienda. Inclusive nuestra organización también está ayudando a las personas que quieren comprar una vivienda. Nos estamos asesorando para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó anteriormente. La gente necesita educarse en cuanto a la compra de una casa, porque son muchos pasos que hay que dar muy importantes. Comprar una casa no es como comprar un par de zapatos que se pueden cambiar. Eso es algo que se tiene que educar bien la persona para poder hacer un paso tan importante. Es un paso, sí, que hay que hacerlo sabiamente. La Feria de la Vivienda es este sábado, día 3 de mayo, comenzando a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Centro de Actividades del Parque Boer, que está en la ciudad de Gaithersburg, localizado en el 506 del South Frederick Avenue, o sea, ahí en la ruta 355, al lado de la Escuela de Bachillerato de Gaithersburg, al lado del Gaithersburg High School. Las personas que han ido en los años anteriores están muy familiarizados con los recursos que se ofrecen, porque también hay recursos para las personas que quieren arrendar o que están arrendando. Sí, tenemos recursos para todas las personas. Mira que el Departamento de Servicios Sociales viene a hablar acerca de asistencia para la renta, acerca de asistencia para la electricidad, para la gente que no puede o que se ve con gastos muy grandes de la electricidad o esto. Nuestro departamento siempre ha ayudado un poco con eso. Entonces vienen también algunas otras agencias, como decía Patricia, sin fines de lucro, que van a dar información acerca de otros servicios que la gente puede tomar. Una cosa muy interesante y muy extremadamente importante de mencionar es que va a haber 8 rifas de $500 Sí, yo me cada acuerdo una. de la rifa. Y son de $500 para que la gente pueda poder pagar un poquito su renta o un poquito su hipoteca. La hipoteca, sí. Sí. Sí, yo me acuerdo, el año pasado igual lo hicieron en años anteriores. Sí, Siempre lo lo han estamos hecho. Tienen las haciendo rifas estos que le dan, años, sí. pues, un bono de $500 básicamente, a Sí. las personas para que paguen su alquiler o paguen la hipoteca mensual, el pago mensual. Las estadísticas a nivel nacional han demostrado, sobre todo el mes pasado se reportó por primera vez, que los propietarios de vivienda que habían fallado en su pago mensual, esas cifras ya han disminuido, disminuyendo. Pero sin dudas, la situación económica aún no está completamente recuperada para muchas personas, especialmente las minorías, y nosotros caemos en esa categoría. ¿Qué están experimentando ustedes en el Latino Economic Development Center en cuanto a las personas que llegan de nuestra comunidad buscando asistencia? Bueno, los últimos casos que hemos tenido han sido por la falta de poder pagar la cuota mensual, ha sido por falta de empleo, ha sido por también, hay mucha gente que había recibido una modificación anteriormente, han caído nuevamente
en el problema, o sea, ya sea por no haber manejado bien el dinero, por pérdida de trabajo, pérdida de ingresos, varias situaciones que han afectado nuevamente a la situación de los clientes, y se ha visto mucho. El Latino Economic Development Center, que es el centro que asesora económicamente a la población latina acá en el área metropolitana, porque no están solamente en el condado de Montgomery, que ustedes están localizados aquí en Wheaton, sí, en el condado de Montgomery. Es una entidad sin fines de lucro, la cual tiene alianza con el condado de Montgomery y ha estado asistiendo a muchos propietarios de vivienda. Yo tengo que dar testimonio, Patricia, tú sabes que tú me atendiste a mí. Cuando la cosa se puso mala, yo no tenía ingresos, de verdad que sí. Tú sabes, yo soy madre divorciada con mi hijo solo. La carga de ese pago mensual se hizo espantosa y ustedes me asistieron a mí en lo que fue remodificar mi préstamo hipotecario. Así que te doy gracias públicamente por el trabajo que hiciste en mi caso en particular, donde de verdad que me reducieron los pagos y yo no le tuve que pagar a ustedes, que fue lo más importante de esto, porque es un servicio gratuito y existe a través del condado de Montgomery, porque ustedes asisten a través de los programas también que ofrece el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos. Sí, ha sido un placer y es el placer para todas las personas que llegan a la oficina con diferentes dificultades, diferentes motivos por los cuales están atravesando esta situación, y para nosotros es un placer siempre atenderlos. Es así. Y precisamente en la Feria de la Vivienda, eso es lo que vamos a estar haciendo. La gente que tenga alguna dificultad o la gente que necesite alguna modificación, van a estar asesores financieros de diferentes bancos y de diferentes organizaciones para poder decirles o referirlos para que se puedan trabajar en su caso más adelante. Exactamente. Y el asunto de las personas cuando se atrasan en los pagos, etcétera, más allá del componente financiero, también está el componente emocional. Sí. Muchas veces las personas, pues, le da pena, simplemente se sienten abochornadas de que han perdido su empleo, no están ganando lo que estaban ganando anteriormente y pues más bien postergan el tomar los pasos y tomar la acción para darle solución a la situación. Rimó todo eso, ¿verdad? Sí, quedó como perfecto. Sí, yo creo que sería bueno que la gente que está pasando por algún problema como este se anime este sábado, que traiga su estado de hipoteca para tener algún referente de la información de su cuenta, y también vamos a tener abogados, también va a estar pro bono ayudando, van a estar los bancos también ahí, o sea que tal vez se puede llegar a algo bueno si traen su información. Las personas pueden sacar su reporte de crédito también, y se le va a enseñar a la persona a cómo leer el reporte de crédito. Ya ves que en algunas ocasiones son 10 o 20 o 30 páginas y poder leer dónde es las cosas que yo no estoy haciendo o algunos cargos que se han hecho a mi cuenta que no los hice no yo y todas esas. Y entonces se les puede hablar con ellos de cómo poder hacer esos reclamos y cómo poder trabajar con las diferentes agencias y los burós económicos que tienen el récord de todos esos récords. Exacto, o sea que es una buena oportunidad no solamente para las personas que ya tienen vivienda, que están atravesando quizás una situación precaria financieramente y que pues necesitan asistencia. Si usted ahorita está atravesando esa situación, pues yo les recomiendo busque ayuda. Yo personalmente la atravesé y tuve que salir a buscar los recursos, las herramientas para poder mantener mi casa, poder pagar mi casa y mantener techo para mi hijo. Así que no se pierda la Feria de la Vivienda este fin de semana en el Centro de Actividades Boer, allá en la ciudad de Gaithersburg, comenzando a las 10 de la mañana. Todos los servicios son gratis. Sabemos que mucha de nuestra gente sale corriendo a pagar a personas que dicen que lo van a ayudar, pero los servicios existen gratis. Eso es lo que más frustra a veces. Sí. Yo quiero decirles también que va a haber mucho entretenimiento. Vamos a tener algunos... Él es el encargado del entretenimiento. Bueno, vamos a tener... ¿Que tú vas a estar vestido de mago haciendo? Sí, va a haber unos caracteres. Personajes. Va a estar Elmo. Va a estar Elmo. Hello Kitty y Dora la exploradora. Dora estuvo ahí el año pasado, yo me acuerdo de Dora. Vamos a estar regalando palomitas de maíz, vamos a tener pizza y un refresco, los dos por $1, porque los estamos subsidiando, los de la feria. O sea que tenemos para que la gente pueda comer, nos pueda acompañar, para que tenga algunas cosas para los niños. Vamos a tener
barritas de cereal también se van a estar regalando gratuitamente. Barra de proteína. Sí. Voy a ir nada más que a recolectar barras de proteína. Qué bien. No, de verdad, es una actividad para toda la familia, entretenimiento, porque mientras que usted se está capacitando y le está dando frente a lo que es quizás su situación financiera en cuanto a la vivienda, pues puede llegar en familia, porque de la manera que se arma este evento es para que no sea una situación estresante, tensa, sino que sea de diversión, porque al final de la jornada es la vivienda, es el hogar donde está nuestra familia. Sí, y tenemos también, por ejemplo, Home Depot viene para que los niños estén ahí. Sí, hace muchas manualidades. Muchas manualidades. Sí. Entonces tenemos de todo, ¿verdad? Actividades muy serias. Tenemos una clase para los compradores de vivienda, pero esa clase ya la gente tuvo que haberse registrado anteriormente. Y ya se registró, ya la tenemos llena, pero van a estar ahí también esa clase, pero va a haber también algunas presentaciones que se van a hacer y talleres para la gente para que vaya aprendiendo. Y como te estaba diciendo, el Departamento de Salud y otras instituciones de salud física y de servicios van a estar ahí presentes para poder traer información a la gente de muchas cosas. Muchas veces se preguntan si las entidades que dan los bonos estos de vivienda, de los vouchers para vivienda y también de vivienda asequible, si están ahí presentes para Housing dar Opportunities Commission, lo que llamamos HOC. Sí, el Departamento de Vivienda va a estar presente. Yo no creo que esté abierta una nueva oportunidad. Eso siempre está en una lista de espera y se abre cada 2 años. Pero van a estar ahí con listas de casas para rentas subsidiadas y de algunos otros programas que tienen, como el que le llaman MPDU, Moderate Price Dwelling Unit, que significa viviendas a precio accesible. Con precios moderados asequibles para las personas de recursos más limitados. Que son para renta y son para vender también. Entonces, la gente tiene que tener una determinada ingreso para poder calificar para algunos de ellos, pero la gente va a estar ahí para poder platicar con ellos de todas estas oportunidades. Exacto, que bajo un solo techo usted va a recibir pues toda la información que desee en cuanto a lo que es ser propietario acá en el condado de Montgomery y también pues el mantener su propiedad si ya usted lo es. Una vez más, la Feria de la Vivienda este sábado comenzando a las 10 de la mañana en el Centro de Actividades Boer, allá en la ciudad de Gaithersburg, 506 South Frederick Avenue. Y también le queremos recordar de que Radio América, pues tradicionalmente a través de los años ha sido uno de los asociados con este proyecto, quien ha estado en la colaboración de la planificación. Y yo sé que el año pasado, pues acá Samuel Galvez se pasó el día entero por allá anunciando la feria, exacto. Por los últimos, ¿cuántos? ¿10 años? 9. 13 años, o sea, que este es tu año 14. Bueno, entonces los últimos... Todos los años, nunca nos ha fallado. Radio América nunca nos ha fallado. Samuel ha estado presente allí, pues anunciando, y él, yo creo que tú eres el encargado de sacar el papel y anunciar la rifa, ¿verdad? ¿Quién se ganó los $500? Yo sé que sí. Pues él es nuestro maestro de ceremonias. Él es oficialmente el maestro de ceremonias de este evento. Así que si usted no viene por el hecho de que necesita asistencia en cuanto a la vivienda, nada más que venga para saludar a Samuel. Samuel, te estoy vendiendo como pan caliente en el día de hoy. Así que, pero bueno, sí es un bonito evento, mucha colaboración, mucha organización por parte del Departamento de Vivienda nuestros del Condado de Montgomery, otros departamentos también, entidades sin fines de lucro, sí, obviamente Radio América. Patricia, tú nos dejas dar tu número de teléfono en caso que la gente llegue a la feria, pero como hay tantos kioscos, pues no encuentren la entidad suya y pues que te llamen directamente con preguntas más específicas. ¿Está bien? Sí. Ok, ¿este es tu número? Sí, Dale. 202-540-7426. Si tienen alguna pregunta también acerca de la feria, pueden llamar. Es mi número directo. También tenemos otro teléfono para la Feria de la Vivienda. Sí, el de la Feria de la Vivienda. Si usted tiene alguna pregunta sobre la Feria de Vivienda, es el 240-777-3602. 240-777-3602.
2. Ese es el número oficial en el condado de Montgomery del Departamento de Vivienda para que usted pueda obtener más información en cuanto a lo que es la feria. Ya no hay más espacios para kioscos, ya todos están completos. Todo está vendido. Ya no hay más espacios para auspiciadores, gracias a Dios. Se recibieron todos los auspiciadores posibles. Siempre, cada año tenemos la sorpresa de tener nuevos y estamos muy contentos porque sentimos el apoyo muy grande de toda la comunidad. Exactamente. Así que lo que queda es que usted llegue el día sábado, comenzando a las 10 de la mañana. Patricia, algunos de los servicios en los que ustedes pueden asistir gratuitamente a las personas que están atravesando situaciones con lo de la casa. ¿Qué servicios le están ofreciendo ustedes ahorita? ¿Refinanciamiento del préstamo hipotecario? Bueno, sí, todo se basa en sentarnos, cada caso es distinto, sentarnos con la persona y determinar cuál es el problema que tiene y cómo se puede solucionar y aplicar directamente con el banco, que es uno de los servicios que se va a dar en la feria también. Va a haber un salón exclusivo con consejeros de varias organizaciones que van a sentarse con la persona cara a cara y van a escuchar su problema, y ahí va a ser la apertura del caso. Después van a seguir el caso en que ya el caso lo podemos abrir el mismo día sábado, ahí en la feria. Ahí mismo, y después se sigue, por supuesto, porque tal vez no se puede conseguir una solución ahí mismo, porque hay muchos pasos para dar, muchas cosas que hacer, pero sí se inicia, y entonces después ya se comunica directamente con el consejero y sigue hasta el final con el caso. Entonces eso es excelente, porque es algo de cara a cara, ¿no? Que se puede hablar de mi problema personal con mi casa, cuántos pagos estoy atrasada, qué es lo que necesito. También, no solamente para esa parte de la vivienda, sino que si yo quiero comprar una propiedad también, quiero comprar una propiedad, estoy acá y quiero llegar acá, ¿cómo hago? La persona, la consejera le va a ayudar. O sea que los recursos son verdaderamente extensos. Una vez más, la palabra que a mí me fascina, gratis. Free. Sí. Recursos existentes que quizás usted no conocía que existían, pero que están acá en el condado de Montgomery. De eso se trata este programa, de traerles a ustedes a mano pues los recursos existentes para que la calidad de vida de nuestros residentes pues vaya mejorando día a día. ¿Querías decir algo? Sí, quiero decir que el año pasado asistieron más de 1,200 personas. Sí, yo fui, me recuerdo. Esperamos que este año podamos pasar esa cifra. Gracias a la ciudad de Gettysburg, el espacio que tenemos es formidable. Ese salón es espectacular. Ese salón es espectacular. Se viste de fiesta cada año para nuestra Feria de la Vivienda y se ve muy bonito y tenemos para que llegue la gente y tenemos espacio para que llegue y para que nos acompañe. Exactamente. Así que no se pierda la Feria de la Vivienda y el Día de Aptitud Financiera del Condado de Montgomery este sábado, día 3, comenzando a las 10 de la mañana en el Centro de Actividades del Parque Boer en la ciudad de Gettysburg. Eso está ahí al ladito del Gettysburg High School, de la Escuela de Bachillerato. Y si quizás usted tiene alguna pregunta, no puede llegar el día sábado a la feria, que lo queremos en la feria, pero si por casualidad no puede llegar y quiere llamar a Patricia, a la entidad del Latino Economic Development Center, ese número telefónico, una vez más, es el 202-540-7426. 202-540-7426. ¿Hay algo más que quieras añadir, Patricia? No, lo que quiero añadir es que están todos cordialmente invitados, que los esperamos, que estamos ahí para la gente que llegue, para atenderlos, para asistir en lo que necesite, con los brazos abiertos. O sea, los temas, ya ustedes saben, asesoría legal de vivienda, reportes de crédito y también recursos sobre el alquiler de vivienda en Montgomery. ¿Algo más que quieras añadir, Luis? Bueno, nada más que nos va a dar mucho gusto tenerlos ahí. Los servicios que hay son magníficos, no se los pierdan. Si tienen la oportunidad, venga y acompáñenos. Exactamente. Sí. Una vez más, recalcando acá, ¿cuándo y dónde? El sábado, día 3, 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Centro de Actividades del Parque Boer en la ciudad de Gettysburg. Eso es este sábado. Y le recordamos, no tenga pena, no tenga vergüenza si usted está atravesando una situación financiera un poquito difícil.
Todos pasamos por ella. La situación es darle frente con los recursos existentes. Así que una vez más, gracias a ti, Patricia, por ayudarme en mi caso en particular. Me tomó sorpresa que viniste hoy al programa. La productora me dijo que ibas a estar y me causó mucha alegría el saber de que ustedes están ahí para ayudar a nuestra gente. Y a tú, Libis, bueno, ya sabes que esto es casa. Sí, ya, aquí nos sentimos a gusto. Muchas gracias, Lorna, y gracias a nuestros radioescuchas y a los que nos están viendo por la televisión. Buena suerte en todo. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar un momentito el tema. Tenemos aún los invitados, pero vamos a anunciar algo más que está pasando en el condado de Montgomery este fin de semana. Y esto es un poquito diferente. Este es al día siguiente, el día domingo. Usted el sábado va a la Feria de la Vivienda. Entonces, el día domingo tenemos una bonita actividad en el centro de Silver Spring, que es el Taste the World in Fenton. Es Saboree al mundo en la villa de Fenton. Fenton es una callecita que está en el centro de Silver Spring, que tiene muchísimos restaurantes internacionales. Hay de todo. Etiopía. ¿Tú has ido a comer por allí? Sí he ido algunas veces. O sea, indio, de Etiopía, latino, mexicano, o sea, lo que se te ocurra hay en esa zona de Silver Spring. ¿Tú la conoces, esa zona? Sí. Tailandés, de todo. Entonces, lo que se hace en particular este día domingo es una celebración de los restaurantes y ellos abren sus puertas y tienen platos aperitivos comenzando en $2, de $2 a $5, y es un festival, es el Festival del Sabor Internacional de Fenton. Así que si quizás usted no tiene planes concretos aún para este fin de semana, le exhortamos. Sábado ya tiene dónde ir, la Feria de la Vivienda. Sí. Domingo, el Sabor de Fenton. A comer comida a precios, no barata, pero a precios módicos. No tan baratos como en la feria, pero definitivamente tal vez mucho más sabroso. No, es que en la feria, imagínate. Pero más sabroso, sí. En la feria, si ustedes tienen la pizza de Armand, ¿no? Ay, Dios mío, le hice propaganda a un comercio. No. Aquí no se puede hacer propaganda a comercios. Pero bueno, no, de veras, tenemos muchas actividades a través del condado. Sí, también en el centro cívico de Silver Spring, pues ya abrió la plaza de los veteranos, ya ha abierto el mercado. Qué lindo. Que son los fines de semana. Así que esa actividad también ya está ahí. Y en esos mercados, los que están presentes, pues por lo general son negocios minoritarios de las minorías vendiendo sus artes, sus productos, sus cuestiones. Así que mucho que hacer en el condado de Montgomery, no hay necesidad de irse a ninguna otra jurisdicción. ¿Algo que quieras añadir, Patricia? Invítame a la gente a la feria y dile qué recursos van a recibir. Sí, también es importante, bueno, como decía, yo también soy fanática de los entretenimientos, pero tengo una niña de 3 años y ella le encanta Elmo, le encanta Dora y todo eso. Entonces, es bueno que las mamás sepan que van a tener ese entretenimiento para los niños. No solamente se van a educar en cuanto a esto de la vivienda, o no solo de la vivienda, hay muchísimas, también hay recursos para personas que necesitan para niños, donde ubicarlos, guarderías y todo eso. O sea que con todos estos exhibitores que vamos a tener, va a haber de todo. Pero buenísimo, yo a mi hija ya le dije, el sábado te vas con papá, porque vas a ver a Elmo, a Dora, y ella está feliz esperando la feria. Así que es muy bueno. Así que bueno, y más allá de eso, los recursos que se ofrecen. ¿Algo quieres añadir, Luis? Pues ya nada más que siempre nos ha dado mucho gusto ver que en algunas ocasiones hemos hecho alguna diferencia bastante importante para la gente. Algunas de las rifas han favorecido a gente que lo necesitaba. Claro. Entonces estamos muy contentos de que esas rifas de $500, 8 que estamos haciendo, esos $4,000 que le estamos tratando de regalar a la comunidad, pueden hacer alguna diferencia. Entonces, estamos muy contentos de poder ofrecer eso. Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos han dado diferentes agencias gubernamentales y también algunas agencias financieras que año con año nos han venido apoyando. Entonces, estamos muy agradecidos. Vengan para conocer a todas esas agencias y para gozar de las cosas bonitas que van a suceder mañana. Los recursos están sábado. Ahí, los recursos son reales, y lo que uno se tiene que movilizar y, como dije anteriormente, tomar acción para darle solución a cualquiera que sea el problema. Y si quizás usted está soñando con tener su casita y no ha dado el paso porque crees que no está listo, pues quizás no está listo, pero llegando a la feria, pues puede recibir los recursos, las herramientas para comenzar a prepararse y llegar al momento de comprar casa. Y también para nuestra gente joven, ¿no? Porque
Mira, Alicia, nuestra sueño gente americano. joven, exacto, nuestra gente joven en algún momento pues tendrá que irse de casa, ¿no? Sí. Y tendrá que buscar dónde vivir, ya sea arrendando o comprando, pero los recursos están ahí y lo que hay es que capacitarse. Así que gracias a ambos por estar acá y a ustedes, como de costumbre, recordándoles, manténgase informado de todo lo que pasa en nuestro condado y para eso necesitamos su participación. La Feria de la Vivienda del Condado de Montgomery y el Día de Aptitud Financiera este sábado, comenzando a las 10 de la mañana en el Centro de Actividades Boer en la ciudad de Gaithersburg, justo en la ruta 355. El lugar tiene capacidad para más de 1,000 personas, así que les esperamos, no se la pierda, será de sumo beneficio para usted, para su familia y, por supuesto, para nuestra comunidad. Para cualquier información, como de costumbre, visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, los voy a ver el sábado en la Feria de la Vivienda y si no, entonces será el próximo martes a las 2. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.